Hola, ¿qué tal están? Paz y bien. Bienvenidos a un encuentro más de este curso para maestra sombra, maestra integradora, asistente pedagógico. Seguimos profundizando siempre en nuestro tema principal, que es la educación inclusiva. Este curso pretende ser un espacio de reflexión, pretende ser también un espacio de toma de conciencia y de capacitación especializada principalmente. Queremos hoy ahondar en, en las cuestiones de leyes, principalmente en la ley 5136 del año 2023. Y hablar de educación inclusiva en Paraguay es hablar de derechos humanos, pero también hablar de las personas reales, de jóvenes, niños y adultos, con sus historias, con sus miedos, con sus sueños, evidentemente, y de toda una familia, toda una historia que queda. Y esta ley número 5136 marca un antes y un después en la historia del Paraguay, porque dejó claro que la educación no es un privilegio para algunos, sino es un derecho para todos, sin excepción, teniendo en cuenta también los derechos humanos. La educación inclusiva nos invita a cambiar la pregunta tradicional y ya no debemos preguntarnos, ¿este estudiante puede adaptarse a la escuela? Sino más bien, ¿la escuela está preparada para recibir y acompañar a este estudiante? Este cambio de mirada es profundo y muchas veces es incómodo porque nos obliga a revisar nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestros prejuicios que durante muchos años fueron considerados como normales. En Paraguay, la inclusión todavía enfrenta muchos desafíos y hoy nosotros estamos capacitándonos para enfrentar estos desafíos. Existen leyes claras, es verdad, pero la realidad muestra que no siempre se cuentan con los recursos necesarios, la formación adecuada o el acompañamiento técnico suficiente en las familias, en las instituciones. Sin embargo, la inclusión no empieza con recursos, empieza con una buena actitud. Empieza cuando un docente decide no rendirse ante las dificultades o cuando una familia confía principalmente y cuando una maestra sombra acompaña con paciencia y cuando la institución abre las puertas sin poner ninguna condiciones previas. Los estudiantes universitarios, la educación inclusiva, en una oportunidad, ellos podrían adecuarse, adentrarse, reflexionar sobre estos temas y ver esto también como una oportunidad de aprendizaje, una formación ética y profesional ayudaría mucho a los estudiantes universitarios. Principalmente los más abocados son los estudiantes de psicología y de ciencias de la educación, pero todos están llamados a involucrarse en la educación inclusiva. Ser un futuro docente, un futuro psicólogo, trabajar en el ámbito social, es decir, trabajador social, eh, también un directivo, podría comprender que la diversidad es parte de la naturaleza de una sociedad. No existen aulas homogéneas. Cada estudiante aprende de manera distinta, a su modo, a su ritmo, y reconocer esto no debilita la enseñanza, más bien lo enriquece. Tengamos esto en cuenta. Para los docentes y también para los profesionales, la inclusión no significa hacer más, entre comillas, sino hacerlo diferente. Significa reflexionar nuevas estrategias, adaptar nuevas evaluaciones y trabajar en equipo,
aceptar que no siempre se tiene todas las respuestas. Esto siempre es el desafío, tengámoslo en cuenta. El docente inclusivo no es que sabe todo lo que tiene que hacer, sino que está dispuesto a aprender, a continuar su capacitación y a pedir apoyo cuando lo necesita, cuando no conoce el camino que se debe transitar. Los padres, también las madres principalmente, la educación inclusiva puede generar miedo al principio, incluso también falta de aceptación, incertidumbre, que muchas veces es normal, porque es un camino desconocido. Y muchas familias temen que sus hijos no sean aceptados y también no sean comprendidos. Es un poco el mayor desafío. Otras familias sienten culpa, sienten cansancio y sienten soledad, ya sea una persona que esté viviendo en la ciudad y más difícil aún si vive en el ámbito rural, en el campo, con menos herramientas. ¿Por qué? Porque sus vivencias son diferentes, pero las necesidades son las mismas. Construir alianzas es nuestra gran misión. Alianzas entre profesionales, entre padres de familias, instituciones, voluntarios, que estén basados principalmente en la confianza y en el respeto mutuo. También organizaciones y fundaciones nos pueden ayudar a lograr que nuestra vida sea mejor y todos podamos ser felices, porque es en el fondo lo que queremos. El rol fundamental que cumplen o que cumplimos las maestras sombras, los maestros integradores, el asistente pedagógico, está lleno de desafíos, pero no reemplazan al docente ni aíslan al estudiante. Al contrario, nuestra función es ser puentes, vínculos, conexiones, conectar al niño con el aula, a la familia con la escuela, entre las necesidades individuales y principalmente conectar con el grupo social que pertenece al grado, al curso. Nuestro trabajo muchas veces es invisible, pero es clave para la inclusión permanente y real y que no sea solamente un discurso. Tenemos mucho por aprender y también vendrán más desafíos, pero si nos unimos como grupo, como estudiantes, como personas profesionales, también podemos hacer más en equipo y no solamente procurar solos, porque estar solos es el problema. La educación inclusiva no beneficia únicamente a los estudiantes que tienen discapacidad o tienen necesidades específicas, sino que beneficia a todo un país, a toda una ciudad, a todos y a todas. Enseña cómo debe ser la empatía, nos enseña cómo debe ser la solidaridad, cómo debemos de practicar el respeto por la diferencia y la convivencia. Un aula inclusiva prepara ciudadanos más humanos, con más consecuencias de justicia y de responsabilidad. Muchas veces no son los niños, no son los compañeros lo que más eh, rechazan, sino que son los padres. Mamá y papá muchas veces son los que se alejan de los niños que tienen discapacidades, ya sean físicas o de aprendizaje. Así es que pensemos bien como adultos que somos, que muchas veces somos los adultos los que nos cuesta más entrar en este sistema de inclusión, de educación. En este contexto paraguayo, avanzar siempre inicia con la educación inclusiva, que sea plena, que sea realmente un compromiso como personas y evidentemente el Estado debe velar y preparar la formación. Nosotros
Estamos siempre abocados a capacitarnos y esta capacitación que estamos realizando contribuye principalmente a ser una herramienta para aquellas personas que se están formando. Así, nosotros también podremos realizar y proponer proyectos de políticas públicas, de proponer también proyectos de educación para poder ser mejores entre todos. Pero sobre todas las cosas necesitamos esta voluntad de todos y de todas para poder ser mejores personas. Teniendo entonces esta bienvenida, este preámbulo, ¿verdad?, sobre la ley de educación inclusiva que estuvimos ya desarrollando en la clase pasada, básicamente, hoy ya le tenemos a la abogada Carolina que nos va a estar desarrollando una parte introductoria de nuestra ley 5136 del año 2013. Si es que le damos la bienvenida a ella. Bienvenidos, yo soy la abogada Carolina Guarín. Es un honor para mí acompañarlos en esta jornada en la que vamos a analizar el primer capítulo de la Ley 5136 de Educación Inclusiva. Agradezco al licenciado Sergio Pico por la invitación. Empezamos. En el capítulo 1 habla sobre el objeto, ámbito de aplicación y las definiciones. El artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular, que renueva las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. A lo que se refiere esta ley es que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación inclusiva de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto significa que el sistema educativo paraguayo debe adaptarse al estudiante y no al revés, eliminando cualquier forma de discriminación o exclusión. Al referirse de sistema educativo, hablo de todas las instituciones públicas, privadas y subvencionadas. Al entrar en vigencia esta ley, las instituciones deben aceptar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La educación inclusiva reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a aprender juntos, respetando sus diferencias. Continuamos con el artículo 2. Dice, la presente ley es de aplicación obligatoria y general para las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. ¿Qué regula este artículo? El artículo 2 primeramente habla de la obligatoriedad, que la educación inclusiva también es un proceso que permite atender la diversidad de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan discapacidades, dificultades de aprendizaje u otras necesidades específicas. Busca asegurar la igualdad de oportunidades, participación plena y acceso al aprendizaje. La educación inclusiva no es un privilegio, es un derecho y busca la igualdad real dentro del aula. Continuamos con el artículo 3. Establece, a los efectos de la presente ley se entiende, acá lo que empieza a dar el artículo 3 son definiciones, términos que tenemos que entender bien para poder entender, valga la redundancia, la ley.
Bueno, empiezo con el punto A. Dice, alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Se considera a todo alumno debido a necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad física, intelectual, auditiva, psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar, requiera de apoyos y o ajustes para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. Creo que este punto es un poquito, explica a qué clase de alumnos se está refiriendo. Alumnos con discapacidad física, pueden ser alumnos que estén en silla de ruedas, intelectual, auditiva, los que no pueden escuchar, psicosocial, los de espectro autista. Eso es la definición con respecto al punto A, que es alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos al punto B. Define la discapacidad. Es una condición o situación por la cual una persona con alguna deficiencia y con entorno inapropiado por diversos obstáculos y falta de apoyos necesarios no puede realizar ciertas actividades o no puede funcionar en algunas cosas como en otras personas de su edad. Vamos directo ya al punto C. Nos habla de trastornos específicos de aprendizaje. Constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento de la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. El de altas capacidades intelectuales, los famosos niños genio, se refiere este punto D. Se considera que un alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo por la alta capacidad intelectual cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Seguimos con el punto E. Incorporación tardía al sistema educativo. Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo, cuando por proceder de otros países o por cualquier otro motivo se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de objetivos y competencias básicas respecto a sus coateneos. Esto más se refiere a alumnos que migran de otros países para nuestro país y presentan esta serie de, vamos a llamarlo problemas por decirlo así. El punto F. Alumnos con condiciones personales o de historia escolar. Aquel que por sus condiciones personales o de historia escolar presenta un desajuste curricular. El punto G. Ajustes razonables, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás de los derechos humanos y libertades fundamentales. Continuamos con el punto H. Barreras para el aprendizaje y la participación.
obstáculos de índole arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, actitudinal y tecnológico, que dificultan o impiden las posibilidades de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos al punto I. Identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. El punto G. Discriminación. Exclusión, distinción, restricción u omisión de proveer ajustes y apoyos de los medios que tengan por objeto resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos y libertades inherentes a todo ser humano. El punto G con respecto a la discriminación. Estamos hablando sobre las definiciones para poder entender nuestra ley. El punto K habla sobre la educación inclusiva, proceso sistemático de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del sistema educativo nacional donde son escolarizados. Con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando para ello las barreras que limitan dicho proceso. 1. Equidad educativa. Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos, independientemente de sus condiciones personales, culturales, económicas o sociales. Esto ya habla hasta ya le incluye a los adultos. Bueno, artículo 3, con todas estas definiciones también nos enseña, nos señala de que la educación inclusiva está dirigida a todos los estudiantes que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea temporales o permanentes. Esto incluye a estudiantes con discapacidades, trastornos del aprendizaje u otras condiciones que requieran ajustes razonables para aprender en igualdad de condiciones. Siempre hablamos de lo que es igualdad de condiciones, porque, como dice la ley, es inclusiva. Bueno, terminamos con esta frase que dice: la ley protege a todos los estudiantes que necesitan apoyo sin importar si esa necesidad es permanente o temporal. Qué importante la propuesta que nos desarrolla la abogada Carolina y le agradecemos mucho por su predisposición para poder presentarnos así el espíritu de nuestra ley de educación inclusiva. Y ahora es importante recordar algo que hoy aprendimos todos, pero no todos aprendemos igual. Hoy estuvimos aprendiendo todos sobre esta ley, pero cada uno lo aprendió de forma diferente, ¿es cierto? Entonces vamos a tener esto nosotros en cuenta, ¿verdad? Y esto no es solamente una aparente situación, sino que no es un problema, ¿verdad? No es una situación compleja, sino que no es de verdad un problema. Es una riqueza que cada uno aprende de forma diferente. Y nosotros, en el Centro Chiquitunga, lo vemos así. El Centro Chiquitunga es justamente la consultora en el cual estamos trabajando y desarrollamos este curso. Tenemos nuestro local aquí en Villa Elisa. El Centro Chiquitunga justamente está dedicada a la educación porque nuestra beata María de Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, era catequista, ¿verdad? Le gustaba mucho la educación de la fe.
Y nosotros desde aquí entendemos que nuestra educación es vital para poder crecer como personas y también salir de la pobreza. Entonces es también una estrategia importante, un motor de desarrollo para nuestro país. Pretendemos serlo, ¿verdad? La escuela, la universidad y la familia deben ser entonces espacios donde nadie tenga que sentirse menos por aprender diferente. ¿Se entiende? Cuando hablamos de inclusión, no hablamos únicamente de discapacidad, hablamos más bien de respeto, hablamos de empatía y hablamos de oportunidades reales. Nuestra ley nos dice claramente que ninguna institución puede excluir, rechazar o condicionar el acceso a la educación. Tanto es así que nuestra ley pretende eh, dar un número, ¿verdad? Para que la profesora a cargo pueda trabajar bien, ¿verdad? Que se estima 3 niños con habilidades diferentes de aprendizaje, ¿verdad? Por aula. Pero ya escuché casos de que llegamos hasta 8 por aula, porque hay muchos niños y adolescentes que están en estas condiciones. Y la escuela no puede dejar de matricular, ¿verdad? Tiene que matricular, tiene esa obligación. Entonces, allí está nuestro trabajo de poder acompañar a estos jóvenes, a estos niños, a estos adolescentes y, por qué no, también algunos que otros adultos. Nuestra mirada debe cambiar día tras día con nuestra capacitación. Y en Paraguay todavía enfrentamos grandes barreras, principalmente la falta de recursos humanos calificados, técnicos, profesionales. Tenemos miedo también al cambio, al desconocimiento, ¿verdad? Nuestra falta de lectura de nuestra ley, de capacitarnos, nos genera miedo y desconocimiento. Y todo esto lastimosamente causa indiferencia. Sin embargo, la inclusión no exige una perfección en el trabajo, lo que exige es compromiso. Y cada docente, como estudiante también de maestra sombra, maestra integradora, nos exige también compromiso. Si somos estudiantes universitarios, con más razón. Cada familia, cada maestra sombra tiene un rol fundamental en este proceso de desarrollo de nuestro país. Y quisiera cerrar lentamente dando algunas alternativas de posibles soluciones, ¿verdad? Primeramente, seguir con nuestra cultura de educación inclusiva, hablar de los temas, invitar a otras personas a adentrarse a estas necesidades que tenemos en nuestro país y que habíamos hablado en otra ocasión, que habíamos encontrado en las estadísticas, en las últimas estadísticas de los censos en nuestro país, que estamos hablando de 22.000 estudiantes con necesidades. Es mucho, 22.000 estudiantes en todo el Paraguay. Entonces la exclusión va también con pequeños aportes, pequeñas acciones diarias. Siempre usar un lenguaje respetuoso, positivo, adaptar las actividades sin exigir demasiado y valorar el esfuerzo de los chicos, ¿verdad? Valorar siempre. Entonces el aula inclusiva es aquella donde el error no se castiga, sino que se entiende como parte del aprendizaje. Número 2. Trabajar en equipo. Es decir, nosotros con la escuela, nosotros con la familia y nosotros apoyarnos también como profesionales de la educación inclusiva. Ayudarnos entre nosotros. Trabajar solo es el error. Entonces, tener un espacio de comunicación permanente entre nosotros y justamente tenemos una invitación. ¿Qué les parece si nos encontramos el siguiente sábado
aquí en el centro Chiquitunga para poder compartir nuestra clase, poder compartir, encontrarnos, los que vivimos cerca de Villa Lisa, ¿verdad? Porque tenemos también estudiantes en la zona de Encarnación, estudiantes en la zona de Pedro Juan Caballero, en Concepción también, ¿verdad? Entonces hay personas que les quedan muy lejos, pero los que viven cerca, ¿qué les parece? Organizarnos y tener una merienda juntos y tener también una clase en vivo. Evidentemente vamos a tener las clases grabadas para poder compartir con aquellas personas que viven lejos. Pero sería muy lindo conocernos, tener un encuentro, una merienda y estudiar algunos casos de forma presencial. Está hecha la invitación, ¿verdad? Que podría ser, vamos a ponernos de acuerdo, podría ser el sábado que viene, que es fin de mes, o si no, el primer sábado de febrero. Es más probable que sea el primer sábado de febrero. Vamos a ponerlo a votación y seguimos conversando del tema. Reconocer y valorar también nuestro rol, principalmente, ¿verdad? Porque está muy devaluado, desvalorizado nuestro trabajo. Tenemos que también dar realce a nuestro trabajo. Entonces, esa es una gran tarea que tenemos. Compartir las estrategias y los avances entre nosotros y no solamente las dificultades que tenemos, sino que hablar también de las cosas positivas. Esa también es una forma honrada y profesional que podemos hacer entre nosotros para poder apoyarnos y apoyar también a los que necesitan. Cuando la escuela y la familia caminan juntos con el profesional estudiante o con el profesional maestra sombra, todo es más seguro. Se logra el acompañamiento y se logra también la mejor vida del estudiante. Y por último, es lo que ya estamos haciendo nosotros. La alternativa número 3 es formarnos en diferentes áreas, ¿verdad? Y tener una actitud inclusiva permanente. Capacitarnos de forma permanente. Sabemos que estamos en una etapa de nivel 2 de formación, luego viene la etapa de formación 3 y terminamos un ciclo formativo, pero vamos a pensar más alternativas de capacitación que haga falta. Tener también una apertura a los cambios que se vienen y también usar la tecnología, ¿verdad? Estamos en un mundo tecnológico y es importante encontrar aplicaciones, tecnologías, formas de usar el Internet para poder educar mejor de forma inclusiva. Y aceptar que cada caso es único. Eso también es importante reconocer. No comparar demasiado los niños con los otros niños, los casos con los otros casos, porque cada caso es único y la respuesta de la misma manera. Así es que por este día hemos terminado este encuentro y evidentemente nos vamos a estar encontrando muy pronto el próximo sábado. Chao, chao.